El espectáculo mexicano vivió una sacudida que nadie había anticipado. Todo comenzó con una frase, ligera, casi imperceptible, pronunciada por Patti Chapoy en su estudio de Ventaneando. 7 palabras que, dicho de manera casual, parecían inofensivas: una cosa es Buenos Aires y otra es México. Pero en el momento exacto, con la mirada justa y esa sonrisa sutil que la periodista ha utilizado durante décadas para marcar distancia, la frase se convirtió en chispa sobre gasolina. Nadie lo sabía todavía, pero ese instante cambiaría la forma en que México percibe el poder mediático y el espectáculo. Por años, Chapoy había sido la voz omnipotente del entretenimiento mexicano. En su estudio, los artistas entraban nerviosos, algunos con miedo, otros con la esperanza de salir aprobados. Una sola frase suya podía transformar un rumor en noticia, un gesto en sentencia. Ella era la inquisidora del espectáculo, decidía quién brillaba y quién desaparecía antes de que siquiera existiera la palabra cancelar. Pero lo que Chapoy no previó es que el público ya no era el mismo. Ya no esperaba sentado frente a la televisión, obedeciendo instrucciones. Ahora tenía acceso a cámaras, micrófonos y poder, y lo utilizaría de manera implacable. El nombre de Cazzu comenzó a aparecer en su comentario, pero la artista argentina no estaba ahí para pelear. Llegó a México con su talento, con su historia y con una autenticidad que no necesitaba validación. Desde Jujuy, pasando por escenarios improvisados hasta llenar estadios, Cazzu se había forjado sola, sin padrinos, sin contratos dorados. En contraste, Chapoy hablaba desde el poder del pasado, desde la autoridad consolidada que creía inmutable. La diferencia no podía ser más clara: tradición versus autenticidad, jerarquía versus conexión, control versus libertad. Cuando la frase se emitió, el efecto fue casi instantáneo. Los recortes comenzaron a circular por X, luego por TikTok y finalmente en Instagram. Con música dramática, subtítulos en rojo y emojis de fuego, lo que parecía una crítica superficial se transformó en un debate masivo. ¿Cómo una mujer podía ser juzgada por ser libre, auténtica y exitosa? En cuestión de horas, el clip superó el 1.000.000 de reproducciones, y mientras la televisión seguía su curso, el público digital ya había tomado partido. Cada meme, cada parodia, cada comentario criticando la actitud de Chapoy se convirtió en un acto de resistencia cultural. La estrategia silenciosa de Cazzu fue impecable. Mientras Chapoy analizaba y opinaba desde el set de TV Azteca, Cazzu preparaba su show en el Auditorio Nacional. Ningún tuit, ninguna declaración polémica, solo ensayos, luces, música y energía. Su silencio hablaba más que cualquier palabra, demostraba que la acción tiene un poder que las palabras no alcanzan. Y el contraste era casi poético. La periodista que había dictado durante décadas la narrativa del espectáculo se enfrentaba a una artista que conquistaba escenarios y corazones sin pedir permiso, solo demostrando su talento y autenticidad. En las redes, la polémica se transformó en fenómeno cultural. Usuarios mexicanos, rápidos e irónicos, recreaban la frase de Chapoy en TikTok y otras plataformas: una cosa es Buenos Aires y otra es México, decían, pero el aplauso estaba con Cazzu. El humor se mezclaba con la crítica, y en pocos días, la frase se volvió trending topic durante varios días consecutivos. Mientras tanto, algunos programas de radio más jóvenes empezaron a analizar el trasfondo: ¿por qué las mujeres que rompen moldes son etiquetadas como problemáticas? ¿Por qué el poder establecido teme la autenticidad? Lo que parecía un simple comentario se había convertido en una conversación cultural sobre género, autoridad y libertad en el entretenimiento. El contraste entre Chapoy y Cazzu no solo era generacional, también era estético y simbólico. Por un lado, el estudio de Ventaneando, luces frías, risas ensayadas, formato inmutable de hace 30 años. Por otro, el escenario de Cazzu, luces cálidas, fuego, energía, música que conectaba directamente con el público. Las comparaciones comenzaron a multiplicarse en redes. Una habla del talento, la otra lo tiene, escribían miles de usuarios. Lo que estaba ocurriendo no era solo un choque entre dos mujeres, sino entre dos mundos: la televisión jerárquica y vertical contra el arte libre que dialoga directamente con la gente. Llegó la noche del concierto y el Auditorio Nacional se transformó en un mar de luces, emoción y expectativa. Filas interminables sobre la Avenida Reforma, fans con maquillaje inspirado en Cazzu, madres con camisetas que proclamaban libertad,
adolescentes coreando letras como consignas. No era solo un concierto, era un acto de reivindicación, un movimiento colectivo disfrazado de espectáculo. Cuando Kazu pisó el escenario, el silencio fue absoluto, miles de ojos la seguían, el murmullo se transformó en gritos de emoción. Su primera sonrisa, su primer acorde, fueron suficientes para responder a todas las críticas. La acción había comenzado. El concierto estaba diseñado como un manifiesto, 4 actos narrativos que contaban pasión, caída, rebeldía y redención. Cada luz, cada movimiento, cada pausa tenía un propósito. En el segundo acto, Kazu mezcló canciones provocadoras con una puesta en escena simbólica, velas, espejos, fuego y sombras que intentaban señalarla mientras ella bailaba sin miedo. La metáfora era clara y poderosa. Frente a la crítica, ella respondía con arte, no con palabras. Mientras Chapoy y su equipo analizaban escotes y gestos, Kazu demostraba que la autenticidad no necesita defensores ni intermediarios. El momento cumbre llegó con una frase breve, pero demoledora: «Gracias, México. Gracias por dejarme ser como soy». La multitud entendió el contexto inmediatamente. No era gratitud, era respuesta, era victoria silenciosa sobre el control y la autoridad mediática. Mientras tanto, los memes y clips explotaban en TikTok y otras redes. La frase de Chapoy contrastaba con la realidad del auditorio lleno y la conexión directa de Kazu con su público. La crítica que buscaba disminuirla terminó siendo el motor de su consolidación. Ese fenómeno no solo cruzó fronteras, también redefinió la narrativa del espectáculo mexicano. Desde Argentina hasta España, medios internacionales comenzaron a cubrir la historia. La televisión mexicana no soporta la autenticidad de Kazu, escribió un portal. Una generación entera enfrenta al viejo espectáculo en defensa de un artista libre, tituló otro. Chapoy, acostumbrada a dominar la conversación, quedó atrapada en su propia crítica. La autoridad que una vez sostuvo ahora parecía irrelevante frente al poder colectivo de un público que exige participación, conexión y verdad. Cada aplauso que retumbaba en el Auditorio Nacional, cada grito que se elevaba desde las gradas, cada lágrima que rodaba por el rostro de un fanático, era un recordatorio de que algo había cambiado de manera irreversible en la industria del entretenimiento mexicano. No se trataba simplemente de un concierto exitoso o de un artista que había conquistado el escenario, era un punto de inflexión cultural, un momento en que la televisión tradicional quedó expuesta como un gigante que ya no podía controlar la narrativa, un poder vertical que se volvía obsoleto frente a la fuerza de la autenticidad y la conexión directa con el público. Kazu no necesitó estrategias complejas ni campañas de marketing millonarias. No requería padrinos ni contratos dorados. Su talento, su historia de vida y su presencia escénica eran suficientes para consolidarla como un símbolo de libertad, valentía y autenticidad. Cada canción que interpretaba, cada movimiento sobre el escenario, cada mirada a la audiencia era una declaración silenciosa. La vieja guardia puede intentar dictar reglas, pero la verdad y la pasión son imbatibles. La narrativa del espectáculo había cambiado. Ahora el público dictaba los tiempos, decidía qué era relevante y quién merecía brillar. Los medios tradicionales, que durante décadas habían sostenido el monopolio de la opinión, se habían convertido en espectadores impotentes, testigos de un fenómeno que no podían controlar. El Auditorio Nacional, con sus miles de asientos llenos, se convirtió en un océano de emociones. Las luces de los celulares encendidas formaban un cielo estrellado artificial, un mar de pequeñas luminarias que reflejaban la admiración y la devoción del público. Los aplausos no eran solo ruido, eran un latido colectivo, un pulso que unía generaciones enteras. Desde adolescentes que descubrían por primera vez la fuerza de la música y la autenticidad, hasta adultos que reconocían la ruptura con un modelo mediático caducado, todos participaban en una experiencia que trascendía el entretenimiento. A medida que la noche avanzaba, Kazu demostró que su poder no residía en palabras grandilocuentes ni en discursos preparados, sino en la sencillez de su presencia y la fuerza de su talento. Cada canción se convertía en un manifiesto: pasión, rebeldía, vulnerabilidad y triunfo entrelazados en un flujo emocional que conectaba directamente con cada persona en la sala. La artista no necesitaba confrontar a sus críticos ni responder a los comentarios con ataques, su arte hablaba por ella. Mientras Chapoy sostenía su micrófono desde la televisión, Kazu tenía algo más poderoso: la fidelidad y la emoción de miles de corazones latiendo al unísono. La conexión con la audiencia se volvió tangible, casi física.
Padres abrazando a sus hijos mientras cantaban, adolescentes llorando y riendo al mismo tiempo, parejas que encontraban en la música un lenguaje común que no necesitaba traducción. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada cómplice entre Casu y el público reforzaba la sensación de que algo trascendental estaba ocurriendo. No era un concierto, era un movimiento, una revolución silenciosa disfrazada de espectáculo. Cuando finalmente llegó el cierre de la noche, la artista no pronunció discursos extensos ni palabras diseñadas para impactar a los medios. Simplemente se detuvo en el centro del escenario, levantó la mirada y, con una calma que imponía respeto, dijo: «Gracias, México. Gracias por dejarme ser como soy». Esa frase, simple pero cargada de significado, hizo estallar al público. No era solo gratitud, era una respuesta, un manifiesto, un acto de victoria sobre la crítica, la jerarquía y el control mediático. Cada grito, cada aplauso y cada lágrima reforzaba que Casu había logrado algo que ninguna estrategia mediática podría haber comprado: la credibilidad y la devoción del pueblo. Al día siguiente, los titulares reflejaban la magnitud del fenómeno. Casu revienta el Auditorio Nacional, una noche histórica para la artista argentina. Chapoy no puede contener el fenómeno Casu. Las redes sociales continuaban en ebullición, videos del público llorando, cantando y celebrando su libertad y autenticidad se multiplicaban como un incendio que no podía ser controlado. Lo que había comenzado como un comentario trivial de televisión se había transformado en un hito cultural y generacional, una declaración clara de que la vieja televisión ya no tenía el control y que la autenticidad siempre encuentra su camino. El impacto fue mucho más profundo que un simple choque entre dos figuras públicas. Lo que parecía un enfrentamiento entre Casu y Chapoy se transformó en un símbolo de cambio: la autoridad vertical frente a la voz colectiva, el control frente a la libertad, la crítica frente a la autenticidad. Casu no solo respondió, creó un movimiento que nadie podía ignorar, una marea que arrastraba a millones y que alteraba la manera de concebir el espectáculo. Una frase, un gesto, un concierto y un público comprometido bastaron para redefinir la historia del entretenimiento mexicano. En las horas posteriores al concierto, los análisis no se limitaban a la actuación. Los medios más conservadores intentaban minimizar la relevancia del fenómeno, pero los números eran imposibles de ocultar: auditorio lleno, redes sociales saturadas, interacciones masivas y una conversación cultural que se había vuelto imposible de controlar. Casu había conseguido algo que ningún artista antes había logrado: demostrar que el poder no reside en los estudios de televisión, ni en los micrófonos, ni en los titulares, reside en la conexión genuina con la audiencia. La narrativa del espectáculo mexicano había cambiado para siempre. La antigua estructura vertical, basada en la autoridad y el control de la información, había sido desafiada por una generación que exige participación, que reconoce la autenticidad y que no espera la aprobación de intermediarios. Casu, con su talento, su historia y su presencia, había mostrado que el arte no tiene fronteras, ni etiquetas, ni jerarquías. Y mientras los programas de espectáculos debatían sobre comentarios, escotes o actitudes, la artista estaba escribiendo la historia en tiempo real, con cada acorde, cada movimiento y cada lágrima compartida con su público. En resumen, la noche del Auditorio Nacional no fue solo un concierto, fue un manifiesto cultural, una declaración generacional y una lección histórica sobre el poder de la autenticidad. Casu no necesitó gritar, no necesitó confrontar, no necesitó estrategias complejas. Con su arte, su historia y la fidelidad del público, logró demostrar que en esta nueva era del espectáculo, la verdad no se impone, se siente, se celebra y se comparte. Y así, con un silencio poderoso, con un escenario lleno de luces, fuego y emociones, la artista consolidó su lugar como símbolo de libertad, mientras la vieja televisión observaba impotente cómo el poder cambiaba de manos para siempre. El estudio de Ventaneando quedó sumido en un silencio absoluto, tan pesado que parecía retumbar en cada esquina. 1 segundo, 2 segundos, luego un leve murmullo, una risa nerviosa que alguien trató de disimular. Algunos panelistas intercambiaban miradas tensas, no sabían si acompañar la broma con complicidad o mantener la compostura ante lo inesperado. Pero en la otra pantalla, en los teléfonos de millones de personas, ese silencio se transformó en expectación pura. En Internet, el instante de pausa duró apenas 56 segundos antes de que la reacción se desatara como un incendio forestal. La frase de Chapoy había prendido la chispa que nadie vio venir.
Se encueró con talento, decían los primeros mensajes, y de inmediato el hashtag comenzó a multiplicarse en TikTok, Instagram, Twitter. Mientras Chapoy permanecía confiada, creyendo que su comentario sería un susurro más en el océano mediático, Casu estaba en otro mundo, un escenario iluminado por miles de luces de celulares, rodeada de músicos, bailarines y un público que vibraba al ritmo de su voz. Allí, cada nota, cada gesto y cada mirada eran un manifiesto de libertad. La televisión insistía en mirar al pasado, en sostener jerarquías y opiniones verticales. El presente cantaba, gritaba y lloraba en directo. Por primera vez, el público, durante décadas espectador pasivo, ejercía su poder. Ya no aceptaba el juicio impuesto desde un escritorio, ahora era juez y legislador. La frase de Chapoy, pronunciada con aire de superioridad, se convirtió en su propio castigo. Los fans de Casu, que hasta ese momento habían defendido al artista con discreción, se organizaron en una fuerza digital imparable. Subieron videos, crearon compilaciones, compararon la crítica con imágenes del concierto, con Casu abrazando a su hija Inti, con la multitud llorando y aplaudiendo. Cada contraste era evidente, mientras una juzgaba desde un pedestal, la otra inspiraba desde la autenticidad. Las redes se llenaron de comentarios. ¿Por qué los hombres pueden ser atrevidos y las mujeres son vulgares? Chapoy sigue mirando cuerpos mientras Casu llena auditorios. Era un movimiento de indignación colectiva, pero también de celebración de la libertad. Las usuarias más jóvenes se apropiaron del mensaje y lo convirtieron en bandera. En TikTok, cientos de artistas emergentes subían clips replicando la frase: sí, me encuero con arte, con talento, con verdad. Videos con coreografías, interpretaciones, covers y actuaciones espontáneas inundaban las redes. Era una marea digital imposible de detener. Lo más impresionante, Casu permanecía en silencio absoluto. Ni un tuit, ni una historia, ni una indirecta. Su mutismo resonaba más que cualquier discurso. Demostraba que en la era de la sobreexposición, el poder también reside en la calma. Mientras tanto, los medios internacionales comenzaron a cubrir el fenómeno. Argentina, Chile, España, Estados Unidos. Titulares sobre la polémica se multiplicaban. Pati Chapoy bajo fuego por comentarios misóginos sobre Casu. La televisión mexicana enfrenta el juicio del público digital. Casu responde sin pronunciar palabra. Chapoy intentó explicar que su comentario había sido malinterpretado, que no pretendía ofender, pero ya era demasiado tarde. Cuando la gente siente que se burla de lo que representa a alguien, la disculpa carece de peso. Incluso los programas más jóvenes del entretenimiento comenzaron a distanciarse. Panelistas sin nombrarla directamente decían: el público ya no tolera el doble discurso. El entretenimiento no puede seguir juzgando a las mujeres por su cuerpo. Era la primera grieta en la torre de poder mediático que Chapoy había construido durante décadas. Al mismo tiempo, los números eran inapelables. El rating de Ventaneando cayó un 30% en una semana, y los clips más vistos del programa no eran entrevistas ni primicias, sino fragmentos de la polémica. El público ya no veía para informarse, veía para indignarse. En paralelo, los fans de Casu desarrollaban campañas digitales masivas. Compartían frases, fotos, extractos de canciones y mensajes de empoderamiento. Auténtica, libre y sin pedir perdón se convirtió en lema. En los conciertos, los asistentes portaban pancartas con las frases virales: se encueró con talento, prefiero desnudar el alma que la ética. Cada show se transformaba en una manifestación de libertad colectiva. Chapoy criticaba, Casu creaba. La diferencia era evidente y simbólica. La periodista, desde su escritorio, juzgaba; la artista, sobre el escenario, inspiraba. Algo aún más sorprendente sucedió. Mujeres mayores, aquellas que crecieron viendo Ventaneando, comenzaron a sumarse al debate. Comentarios como: yo veía a Chapoy desde joven, pero ahora la siento lejana. Mi hija me mostró quién es Casu se multiplicaron, demostrando que la conversación había trascendido generaciones. Lo que comenzó como un comentario lanzado al aire se transformó en un fenómeno cultural, un debate sobre la representación de las mujeres en los medios y la auténtica autoridad en el entretenimiento. Cada video del concierto circulaba con fuerza. Casu cantaba con voz entrecortada mientras el público coreaba su nombre, lloraba y reía a la vez. Todo lo que Chapoy había descalificado como cachondeo era recibido como entrega genuina.
Con una sola frase, la periodista había escrito su propio epitafio mediático, no porque hubiera sido cancelada, sino porque el público decidió mirar hacia otro lado. En el espectáculo, eso duele más que cualquier crítica. El rating se recupera, la credibilidad no. El contraste era evidente. Chapoy sostenía un micrófono, repitiendo fórmulas de poder del pasado. Casu tenía un escenario, su hija y el público, irradiando verdad y humanidad. Una tiene cámaras, la otra tiene alma, decía un usuario viral. Durante años, el espectáculo mexicano había funcionado como una monarquía invisible, pocos con poder, muchos con miedo. Las redes derrumbaron ese castillo. Ya no bastaba con hablar, había que ser genuino. Chapoy quedó sola en el eco de su voz mientras Casu se convirtió en referente de autenticidad. Las reflexiones comenzaron a multiplicarse de manera imparable en foros de fans, grupos de WhatsApp, comunidades de Facebook, hilos de Twitter y videos de TikTok. La frase de Chapoy, que en principio parecía una crítica ligera lanzada al aire, se había convertido en un detonante de conversaciones profundas sobre la representación de la mujer en los medios. Una usuaria resumió el sentir de muchos: Chapoy habla de moral, pero su programa ha humillado a mujeres por su cuerpo, por sus decisiones, por a quien aman. Casu no necesita defenderse, su arte lo hace por ella. Ese comentario se viralizó en cuestión de horas, superando los 100.000 likes y cientos de compartidos, y fue replicado por influencers, músicos, periodistas jóvenes y creadores de contenido que encontraron en la reflexión un punto de encuentro. No era solo un juicio sobre un comentario, era una declaración de principios. Los foros comenzaron a llenarse de debates sobre doble moral, sobre la manera en que ciertos programas, durante décadas, habían dictado que estaba permitido y que no, mientras otros espacios emergentes mostraban diversidad y autenticidad. Se compartían clips del concierto de Casu, donde se la veía abrazando a su hija, cantando con lágrimas en los ojos y con una entrega absoluta hacia su público. Comparaban esas imágenes con fragmentos de Ventaneando, donde Chapoy y su equipo analizaban cuerpos, actitudes y decisiones personales con una frialdad calculada. Las diferencias eran evidentes y las redes sociales amplificaban cada contraste. Mientras Chapoy juzgaba, Casu inspiraba. Incluso la prensa más conservadora, que durante décadas había ignorado las voces digitales, empezó a percibir un cambio irreversible en la dinámica del poder mediático. No se trataba de un simple revuelo pasajero, la audiencia había migrado hacia nuevas plataformas y exigía coherencia, empatía y autenticidad. Las mujeres no somos personajes, somos personas, declaró públicamente una actriz en un programa de entrevistas, mientras sus seguidores compartían cada palabra con entusiasmo. Esa frase se volvió un símbolo, un manifiesto, un recordatorio de que la vieja forma de hacer entretenimiento ya no resonaba con la generación digital. La grieta se expandía por todo el edificio mediático. Cada palabra de Chapoy, cada intento de justificar su comentario, sonaba más desconectada, más distante, más frágil. La audiencia la había superado, y eso se reflejaba en la caída de ratings, en los comentarios críticos, en la viralización de contenidos de Casu. Mientras tanto, Casu continuaba con su vida y su arte, ajena a la polémica directa. Sus conciertos eran experiencias que trascendían la música, la disposición del escenario, la interacción con los fans, los abrazos, los mensajes personales, todo estaba diseñado para crear un vínculo emocional que ninguna crítica mediática podía romper. Cada show se convertía en un recordatorio de que el poder no reside en quien habla más fuerte, sino en quien logra tocar la fibra de las personas. Los asistentes llenaban los auditorios con pancartas que decían "se encueró con talento", "prefiero desnudar el alma que la ética" o "autenticidad antes que juicio". Cada aplauso, cada lágrima, cada grito era un manifiesto silencioso de resistencia contra un sistema que había privilegiado la superioridad por encima de la conexión humana. En las redes, el fenómeno se amplificaba. Los hilos de Twitter comentaban cada gesto de Casu, los reels de Instagram recopilaban sus actuaciones más emotivas y los usuarios de TikTok creaban montajes comparativos, enfrentando las fórmulas ensayadas y frías de la televisión con la naturalidad y el calor humano del escenario. Luces frías y risas ensayadas frente a abrazos sinceros y emociones reales, escribía uno de los posts más compartidos. Los jóvenes no buscaban chismes, buscaban verdad. El público había tomado la narrativa y la televisión, que durante décadas había dictado la agenda, ahora debía adaptarse o desaparecer.
Lo que comenzó como un comentario trivial se había convertido en una revolución silenciosa, un cambio de época que redefinía los parámetros del entretenimiento mexicano. Chapoy permanecía fiel a su estilo, firme en su método de crítica y juicio, pero cada vez más sola en un escenario que ya no escuchaba con obediencia. Casu, en cambio, fiel a sí misma, se convirtió en un símbolo de autenticidad, en un referente de la conexión genuina entre artista y público. La televisión autoritaria había perdido terreno, y el público empoderado había decidido hacia dónde quería mirar y a quién quería escuchar. Los números confirmaban la transformación, ratings cayendo, comentarios multiplicándose, hashtags que se viralizaban a nivel internacional y, lo más importante, un cambio cultural que trascendía edades, géneros y generaciones. Las redes sociales habían creado un jurado invisible pero implacable, capaz de analizar, de construir y superar las narrativas que antes parecían indiscutibles. Y mientras Chapoy trataba de mantener el control con frases como «solo doy mi opinión», la gente respondía con contundencia: «No es opinión si humillas, no es crítica si se basa en prejuicio, no es periodismo si carece de empatía». Cada concierto de Casu se convertía en un acto simbólico, no había discursos, solo música, emoción y autenticidad. Cada aplauso, cada grito, cada lágrima, era una reafirmación de que el poder había cambiado de manos. Lo que antes era un simple enfrentamiento entre una periodista y un artista se había transformado en un movimiento cultural que desafiaba las estructuras tradicionales, cuestionaba las normas de representación y ponía en primer plano la voz del público. Y lo más poderoso de todo era que Casu no necesitaba justificar nada. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier defensa, sus canciones más que cualquier explicación y su presencia más que cualquier argumento mediático. La generación digital había tomado las riendas, y la televisión tradicional, con toda su experiencia y recursos, se encontraba atrapada en un conflicto que no podía controlar. El cambio era irreversible. La chispa de una frase ligera se había convertido en incendio, y el paisaje del entretenimiento mexicano nunca volvería a ser el mismo.